UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. ¿Qué onda? Bienvenidos a Espacio UCEMICH. Yo soy Jesus. Y yo soy Andrés Hernández. ¿Y con qué vamos a comenzar, Andrés? Vamos a empezar con la sección Hablemos de Fotografía, Ciencia y Sociedad, donde hablaremos un poco de los cangrejos ermitaños. Vamos a verla, ¿no? Acompáñenos. Hablemos de fotografía, ciencia y sociedad. Casitas rodantes. La tierra es insultada y ofrece como respuesta sus flores. Rabindranath Tagore. El pasado 22 de abril de este año se celebró el Día Internacional de la Tierra, el cual ha sido trabajado desde 1970 por naciones como Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa. Hasta este punto, debido a la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, se estableció una directriz importante para preservar el planeta y concientizar a la raza humana acerca de que este es nuestro único planeta y la opción más viable para sobrevivir y disfrutar en armonía con el medio ambiente y a nivel económico. Recordemos incluso lo que le pasó a la civilización de Rapa Nui en el interesante capítulo anterior. Ellos estuvieron a punto del colapso y la iglesia por poco queda deshabitada, cosa que actualmente ya es distinto. Sin embargo, tal vez se pregunten, ¿y qué tiene que ver eso de que el Día Internacional de la Tierra y que nuestro planeta es nuestra casa con la imagen que está a continuación? Bueno, vale decir que hay un lugar bien interesante llamado Isla Henderson, el cual está cerca de Rapa Nui o Isla de Pascua, está en el Pacífico Sur, y que en 1988 fue declarado como un sitio prístino e intacto, libre de impacto humano a nivel ambiental. Sin embargo, oh sorpresa, en la actualidad es la isla más contaminada del planeta, precisamente porque se han encontrado y se han sacado de allí alrededor de 672 piezas de plástico por metro cuadrado. Eso equivale a 18 toneladas en un lugar tan remoto. Estas islas forman parte del archipiélago de las Pitcairn, que pertenecen a Gran Bretaña. Pero, insisto, ¿qué tiene que ver con la imagen que está aquí? Pues aquí tenemos a unos seres impresionantes y muy sorprendentes. Me refiero a los cangrejos ermitaños. Estos organismos son unos crustáceos que tienen una habilidad que llama la atención. Estas formidables criaturas realizan un proceso interesante biológico llamado tanatocresis, el cual consiste en utilizar conchas o caparazones de animales muertos para convertirlos en su hábitat. Imagínate, ¿qué tal si pudieras llevar tu casa a todas partes, como una casita rodante? Bueno, pues esto es algo que hacen estos crustáceos o estos cangrejos. Pueden percibir que el abdomen de estos crustáceos, que es la parte más blanda y más vulnerable del animal, tiene que estar protegida. Entonces, estos animalitos, que son ovíparos y omnívoros, cuando emergen en la arena, porque los hay de tierra, los hay en mar y también en las playas, buscan este tipo de objetos. Lamentablemente, esta imagen es una de las más tristes cuando se ve que estos cangrejos utilizan residuos sólidos como tapaderas de refresco, algunos envases o latas de cerveza, etc., y los hacen su hogar. El problema es ese, de que lugares tan conservados como estas Islas Henderson actualmente se han convertido en un importante foco rojo para alentarnos del impacto ambiental que tienen las prácticas o algunas de las prácticas humanas que no están considerando la conciencia ambiental. Cabe decir que estos cangrejos ermitaños no están en peligro de extinción. Sin embargo, para ellos es cuestión vital, así de vida o muerte, el que puedan encontrar un espacio propicio para poder permanecer ahí y hacer de estas conchitas
o caracoles, pues su hogar, su lugar de vida. Si te lo preguntas, en caso de que encuentres uno en la playa, es importante dejarlos allí. Si bien estos animales, repito, son omnívoros, es decir, pueden consumir restos de plantas, de animales, pero requieren de una condición importante de humedad. De hecho, su abdomen, si pierde esa humedad, puede hacer que el animal enferme o muera. De ahí la importancia de que cuenten con hábitats seguros y en este caso las conchas, repito, son la mejor opción, ya que muchos de los plásticos o sustancias que se utilizan de manera muy común tienen pigmentos que pueden traspasar o afectar la piel de estos animalitos, de estos crustáceos y enfermarles. Por eso también si encuentras por allí algún envoltorio o alguna tapadera, tómala y retírala lo más posible del océano para ponerla en un lugar correcto, donde pueda ser susceptible de ser reciclada o simplemente de que no afecte un ecosistema. ¿Y a ti, te gustaría conocer a estos interesantes animales? No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Bueno, y regresamos del corte y ahora tenemos publicaciones UCEMICH. Con el libro Estrategias de Desarrollo Local y Regional en México. Pues vamos a darle una Vamos checada. a verla. Publicaciones UCEMICH. Mi nombre es Spencer Ábalos Aguilar, soy coordinador del libro Estrategias de Desarrollo Local y Regional en México, en el cual también participan el doctor Jesús Gil y la maestra Azucena Isabel Flores. Este proyecto surge de un encuentro académico que se desarrolló a lo largo de 5 años continuos, en el cual se reunieron a especialistas, investigadores a nivel nacional, que han abordado desde diferentes perspectivas el desarrollo regional. Bien, este material en particular es el segundo de 4 volúmenes que forman parte de la colección sobre desarrollo regional, en el cual hemos colaborado investigadores de la Universidad de la Ciénega, y está organizado en 3 bloques. Desde una perspectiva crítica, el libro trata de abordar el análisis, la reflexión teórico-metodológica a través de investigaciones que abordan experiencias de desarrollo local y regional en el estado de Michoacán, en la región occidente y a nivel nacional, que abordan los efectos que ha tenido la política neoliberal en contextos locales y experiencias muy específicas de actores como son jóvenes, jornaleros agrícolas, migrantes, para resistir, para adaptarse a estas condiciones económicas globales que muchas veces han afectado las condiciones de vida en lugares muy específicos. Bien, el texto está integrado, como decía yo, por 3 apartados. El primero, desarrollo local y regional en distintos contextos, que está integrado por 3 trabajos que tratan de abordar desde una perspectiva crítica cómo actores a nivel local han logrado a través de la economía social, a través de la agricultura tradicional y a través de pues la subsistencia juvenil, de resistir y acomodarse a condiciones de marginación, de pobreza que ha generado el desarrollo desde una perspectiva neoliberal. A través de la economía popular, a través de la agricultura tradicional, jóvenes, jornaleros, campesinos, tratan de sobrevivir, subsistir a estas condiciones de desigualdad y superarlas. Por otra parte, el segundo apartado, saberes tradicionales, sustentabilidad y defensa del territorio, pues aborda las experiencias de diferentes movimientos sociales que tratan de contrarrestar efectos que han dañado el medio ambiente, que han dañado las condiciones de vida de diferentes sectores de la población. Por ejemplo, tenemos el trabajo Pesca Tradicional y su dimensión institucional, en el cual se aborda la gobernanza de la actividad pesquera en la región Ciénega. También tenemos que es el desarrollo regional en la fase neoliberal, que aborda la situación de infraestructura y parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec y cómo las comunidades que están en esta zona de Oaxaca han tenido que movilizarse y luchar para
que el gobierno y para que los organismos privados pues no dañen ni afecten el ecosistema local. Y también tenemos el movimiento de los jornaleros agrícolas de San Quintín, que aborda el surgimiento, la consolidación y pues el declive del movimiento jornalero en esta parte del país, un movimiento que estuvo por allá de 2015. Y por último, un trabajo que aborda la transformación del territorio en la zona lacustre montañosa del sureste del lago de Chapala, ¿no? Que trata de abordar los efectos ecosistémicos de la producción agrícola, pesquera de alta intensidad. Finalmente, en la tercera parte, iniciativas ciudadanas en torno al desarrollo familiar a nivel regional, pues se abordan como diferentes actores vinculados sobre todo al ámbito rural, migrantes, estudiantes, también microempresarios, pues desarrollan estrategias para mejorar su calidad de vida con una perspectiva comunitaria, con una perspectiva sustentable y que trata de adaptarse pues, a los cambios económicos, políticos que ocurren en nuestro país y en el mundo entero. Este material es de interés para pues, investigadores, académicos, estudiantes, funcionarios públicos y para la comunidad en general, por lo cual estamos invitando a quienes quieran consultarlo, revisarlo, pues hacerlo a través del código QR que está apareciendo en pantalla para poder descargarlo de manera digital. También para las personas que estén interesadas en recibir un material impreso, las 5 primeras personas que pues se comuniquen al correo electrónico que está apareciendo en pantalla, con gusto les haremos llegar un ejemplar con el costo del envío incluido. Sigue con nosotros en Espacio UCEMIC. Continuamos con más Espacio UCEMIC. Pues regresamos al corte y ya llegamos al final del programa, pero ¿con qué vamos a finalizar, Andrés? Vamos a finalizar con Contrapunteo con Javier Rosiles y Paola Canela. Nos hablarán un poquito sobre el INE. Vamos a verla. Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Contrapunteo. Estimada Paola, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, con el gusto de saludarlos, con el gusto de saludar también a nuestro invitado el día de hoy. Y sí, claro, pues, a ti, Javier. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues tenemos a Juan Luis Córdoba. Él es miembro del sistema profesional, ¿cómo es? Sistema profesional. Servicio Profesional Electoral, ¿no? Te invitamos porque hay un tema que pues es muy polémico, ¿no? Hace poco, todavía está en discusión la reforma del INE, ¿no? Y entonces pues queremos invitarte a ti para que nos cuentes cómo desde adentro, digamos, ¿no? Cómo estás viendo tú pues esta reforma, ¿no? O sea, la pregunta concreta sería, ¿tendría que reformarse el INE? ¿Sí o no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde ahí? Bueno, pues primero que nada les agradezco la invitación, Paola, Javier, muchas gracias. ¿Cómo estamos viviendo? Gracias por aceptar, porque no es tan fácil a lo mejor, ¿no? O sea, tú siéntete cómodo en lo que puedas decir, ¿no? No, por supuesto, no, hay libertad de expresión, pues, ¿no? Entonces, nosotros encantados de que nos cuentes cómo está, ¿no? Miren, ¿cómo se está viviendo desde adentro? Básicamente tenemos aquí una reforma que nos dice que va a cambiar todo. Esta reforma cambia la estructura y cambia procedimientos. Anteriormente se había dado cambios en la estructura, hablemos pues desde el 77, ¿no? O sea, que se empezaron a crear los diputados de partido, luego tenemos la creación del IFE, la ciudadanización del IFE, y luego tenemos reformas que lo único que hicieron fue incrementar atribuciones al IFE. Por ejemplo, la de 2008, la que con el modelo de comunicación política que tenemos actualmente, se creó un montón de atribuciones, el INE como autoridad única en radio y televisión, y eso generó pues que se generara más estructura. Llegó al punto en el que pues prácticamente en todas las juntas distritales se tiene un centro de verificación y monitoreo 24/7 de todo lo que se transmite en radio y televisión para monitorear los usos que le están dando los partidos políticos. Después llega la reforma de 2014. Ahí en la reforma de 2014 la preocupación iba más que nada en lo que tiene que ver con la fiscalización y la cancha pareja. ¿Por parte de quién? Pues de los partidos políticos.
ahí empieza otra vez a robustecerse aún más las actividades y la estructura del Instituto Nacional Electoral. O sea, para atender esas tareas nuevas. Pues sí, se necesita. requiere personal. Exactamente, toda letra, todo punto que se ponga en la ley, eventualmente va a repercutir en presupuesto. Entonces, si se tiene que generar ahí más actividades, pues se requieren más personas. Tenemos, por ejemplo, en fiscalización, un modelo muy similar al SAT, es fiscalización en tiempo real. Tenemos que comprobar como partidos ante la unidad de fiscalización del INE lo que estamos gastando con facturas. Y luego tenemos la unidad técnica de lo contencioso que está creando carpetas de investigación a la par que se están desarrollando los procedimientos para que luego, al igual que el Ministerio Público, se consignan al Poder Judicial, en este caso la Sala Regional Especializada, y estos son los que deciden. ¿Eso en qué repercute? Pues hay muchas problemáticas que se van solventando con esto, pero también hay problemas porque se va generando una estructura cada vez más amplia que tiene muchas atribuciones. Por primera vez desde estas reformas... monstruosa tienen. Por supuesto, yo creo que somos de las autoridades electorales con mayor número de atribuciones en el mundo. Ok. Y somos una autoridad que también tiene atribuciones en todo el territorio del país. Okay. Hasta este momento, pues me viene a la mente tal vez nada más el SAT y el INEGI que tengan una estructura tan grande, pero no creo que le lleguen sinceramente como el Instituto Nacional Electoral. ¿Pero por qué? Porque se necesita. Hasta este momento nunca se habían quitado pues propiamente estructura. En la última reforma electoral se le quitó estructura, se le quitó personal, pero no se quitan atribuciones. Entonces ahí es la pregunta. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dicen ahí, pues con personal eventual. Hubo una sentencia, recién la reforma de 2014, a los pocos años, del Tribunal Electoral, en la cual dictaba que lejos del servicio profesional de hacerse más chico, tenía primero que ser un servicio permanente y se tenían que incorporar gente precisamente de la unidad de fiscalización y de la unidad de lo contencioso porque son temas sumamente sensibles para lo electoral. Entonces la solución ahí no era hacer eventual al personal, sino profesionalizarlo. ¿Para qué? Para que todos los procesos siguieran con el método que se sigue ahorita. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional somos miembros capacitados, profesionalizados, que estamos certificados por el INE en todo momento. Trabajamos y a la vez estudiamos como si estuviéramos estudiando una carrera dentro del propio Instituto Nacional Electoral para poder ejercer estas funciones todo el tiempo. Somos sujetos a 3 tipos de evaluaciones. Nos evalúan con el desempeño, nos evalúan con metas y nos evalúan académicamente. ¿Qué nos evalúan como desempeño? Los trabajos que realizamos. Esto es, pues, lo básico, ¿no? Acude al trabajar, realiza tales actividades, etcétera. Oye, pero a ver, déjame interrumpirte. Justamente ese sistema es el que le da un golpe fuerte a la reforma, ¿no? Exactamente. Con la reforma se pretende eliminar el 85% de este personal. Es algo... no, es un golpe muy fuerte. Desde que lo recibimos, nos quedamos pensando, pues ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pero a ver, déjame, bueno, está bueno el tema. Paula, no sé cuál es tu posición. Salió esta frase del INE no se toca, ¿no? Yo siempre había pensado que el INE pues sí se toca, o sea, sí. Tú lo has comentado, es parte de múltiples reformas, ¿no? Pero ¿qué opinan de eso ustedes? O sea, ¿cómo el INE no se toca o hasta cuánto hay que tocarlo o cómo es el asunto? Es que, bueno, a través de la historia ha habido, como mencionas, varias reformas. Es decir, quizá es un poquito muy fuerte el decir, bueno, no se toca, pero ¿hasta dónde, no? Habría que ver las consideraciones y ahora que dices, bueno, 85% es un tema que entonces dices, bueno, ¿hasta dónde sí? Y hasta dónde... Y es el núcleo que sostiene al INE, dices Y es tú. el núcleo, es la... Si el INE fuera un cuerpo humano, el servicio profesional es la columna vertebral. ¿Por qué les comentaba lo de las evaluaciones? Porque es lo que nos permite mantenernos dentro del servicio. Si alguien reprueba una de esas 3, va para afuera. Ahora, ¿aquí qué pasa? Los miembros del servicio capacitamos personal eventual. El personal eventual es el que realiza pues todas las labores de campo y los que nos ayudan. Estructura normal del INE somos más o menos 17,000 en todo el país. Okay. Estructura en proceso electoral somos más de 65,000. O sea que todos los que nos quedamos somos los que capacitamos a los otros. Oye, ¿qué tan difícil es convencer a alguien de ser eventual? O sea, porque yo veo que luego le batallan con la gente para invitarla a hacer funciones de casilla, ¿no? Para contratarlos no es tanto problema, el problema es ser funcionario.
Y los tiempos también son muy cortos, como tú lo dices. Nosotros en las juntas distritales lo que invitamos mucho es a ser capacitadores y supervisores. Ellos son los que se encargan de visitar cada junta. Ahorita voy precisamente al término hasta dónde se puede tocar, ¿no? Van, visitan, tocan y aparte de que se echan pues el regaño de la media hora de la señora, del señor que les dice por qué no cree ya en la política, pues terminan de convencerlo. Son 9 meses de proceso electoral, de entre los que se destaca la contratación de este personal hasta que llegamos al día de la jornada. Y en todo ese tiempo, más o menos por ahí de enero y febrero, es cuando empezamos a visitar estas casas antes de la jornada electoral. Eso nos deja como 4 meses en promedio, 4 o 5. Y aún así, a veces no se alcanzan a visitar, bueno, a todas las casas para reclutar a toda la gente. Porque estamos hablando de que es un número inmenso de personas para atender a otras 95 millones. O sea, 65,000 personas tienen que reclutar más o menos pues un número de casillas, otras 300,000 para poder atender a 95 millones. Hay una situación aquí. Tú dices, bueno, somos la columna vertebral, esta parte, bueno, habría que revisar. Pero, por ejemplo, los salarios. Los consejeros están ganando más que el presidente de la República. Hay una ley que impide que esto sea así. Si necesitan a toda esta gente, se puede entender, pero esta parte que rompe con una ley en primera instancia es la que dices, bueno, ahí estamos desfasados. A ver, esa pregunta está buena. O sea, ¿hay una élite dorada en el INE o no? Yo considero que no. Francamente no. Sí tenemos a consejeros, de hecho propiamente la consejera presidenta entrante pues ya anunció que se va a bajar el sueldo. Tenemos consejeros como Martín Faz, que también propiamente no se baja el sueldo, pero sí lo recibe y lo regresa. Entonces ya tenemos consejeros que empiezan a atender esa demanda ciudadana de sueldos más bajos que el presidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el servicio profesional electoral con respecto a lo que comentas de la ley? Propiamente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se basa en el 127 constitucional. En su fracción tercera nos habla de trabajo calificado. Y en la ley, ya en el artículo 15, en la fracción tercera, nos dice específicamente el trabajo calificado por una institución certificada. El artículo 41 constitucional es el que crea el Servicio Profesional Electoral como un personal operativo técnico especializado que requiere ser certificado por el INE. ¿Eso qué significa? Que el servicio profesional se encuentra dentro de la excepción de ganar más que el presidente propiamente a nivel constitucional y a nivel legal. Y ese es el matiz que se le ha estado dando ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Electoral y ante el Poder Judicial. Pero bueno, que un consejero gane casi 6,000 al día. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo porque si algún día soy consejero está bien, pero en la gente en general, pues como que eso es demasiado, ¿no? O sea, creo que es una discusión que ha funcionado para el discurso del gobierno federal, que es el que está impulsando la reforma, ¿no? Y que además, si lo piensas y haces un cálculo, bueno, podrías pagar a cuánta gente que hiciera este trabajo que estás hablando, que tienes que pasar los exámenes, tener una serie de requerimientos, ¿cuánta gente puedes pagar con ese tipo de sueldos? O sea, si no tuviesen esos sueldos exorbitantes. Ahora, a lo mejor la base no gana eso. O sea, quienes realmente sostienen al INE. A eso voy. En el caso, a lo mejor, como tú. A eso voy. Nos estamos peleando, pero no. Vamos haciendo una especie como de pirámide, si me lo permiten. También la ley nos dice que no puedes ganar un inferior jerárquico mayor que tu jefe. Entonces, si vamos haciendo la pirámide con la estructura tan grande que tiene el INE, pues se va creciendo por poquito en poquito, hasta que llegamos a la mera cúspide, que serían los consejeros electorales. En su tiempo, los consejeros electorales nos acordamos que tenían, o bueno, se tenía la idea de que tenían que ganar lo mismo que un ministro de la Suprema Corte. Sí, es muchísimo. Para la gente de a pie que trabajamos en la base, pues sí. Ya en los círculos políticos sí tenemos este discurso de gente que empieza a darse cuenta que hay una demanda ciudadana para bajar los sueldos. Y es yo creo que este tenor en el que se están metiendo mucho los nuevos consejeros que se van integrando. La presidenta dijo que se lo va a bajar, ¿no? La presidenta, tenemos ahí por ejemplo al consejero Arturo Castillo, que hasta ha manifestado que sí, la democracia es cara, y la democracia propiamente yo diría que es cara en un sentido.
En México hay muchos candados por la desconfianza. Y si hay algo que yo creo que se tiene que reestructurar es eso, la desconfianza. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando acercándonos a la ciudadanía. Lo más sencillo y el ejemplo que le pongo, de hecho, a los capacitadores cuando me toca, valga la redundancia, enseñarles cómo las cosas, capacitarlos, son las boletas electorales. Las boletas electorales tienen los mismos prácticamente esquemas de seguridad que un billete. Pero es la propia, tienen hasta desde pintura indeleble hasta marca de agua. ¿Sabes qué quizás no ayuda? Que mucha de la gente que está en contra de este cambio es la gente que hizo todos esos fraudes. O sea, voy a hablar de marca, PRI, PAN, es decir, ellos dicen no lo toquen. Y si vamos a la historia, pues no les ayuda mucho esa parte porque los grandes fraudes en tema electoral pues fueron orquestados por esta gente. Bueno, pero a ver, estamos llegando al punto exacto de la discusión. ¿Cuánto debe costar una democracia? ¿No? Y también les tengo una mala noticia, ya estamos llegando también al fin del programa. Permíteme una última pregunta. ¿Estos cambios al INE, estas reformas, ponen en riesgo la elección del 24? Yo considero. Porque dices tú que quitan el 80%, dices tú de la columna vertebral, ¿no? ¿Están en riesgo las elecciones del 24? Yo creo que una institución tiene que evolucionar a la par de la sociedad y ahí es cuando se tiene que modificar. Pero antes de una reforma tan grande, se tiene que tomar en cuenta el aspecto técnico, porque así como tal como viene una modificación de muchos procedimientos y mucha estructura que yo creo que sí pone en riesgo la próxima elección de presidente para que por lo menos se lleve a buen puerto. El pronóstico sería mucha nulidad de casillas que probablemente derive en la nulidad de una elección, porque recordemos que el supuesto sí está en la Constitución. Ni modo, Paola, no te voy a dejar ya porque ya se acabó el tiempo. Muy bien. Con el... Ya no déjame con mucho, el... Bueno, pues esto fue Contrapunteo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues el programa ha llegado a su fin, pero no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana en el mismo canal y a la misma hora. Y tampoco de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Yo soy Jesus y me siguen en Instagram como jesus.eduardo. Y yo soy Andrés y me siguen en Instagram como andres.tvh. Y esto fue Espacio Semich.